¿Cómo están? Saludos para todos. Dios les bendiga. Nuevamente en un domingo más estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Hermano Carlos Carrión desde Canadá les saluda, les envía bendiciones para todos, a su familia, para ustedes, a nuestros amigos trabajadores, donde quiera que se encuentre aquí en Canadá, en los Estados Unidos, México, Guatemala, en Salvador. A todos ustedes les mandamos cordiales saludos y pedimos la bendición de Dios sobre su vida. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos miércoles con el libro de los Proverbios, domingo meditando y compartiendo la palabra. Recuerde, domingo, el día del Señor, venimos, alabamos, glorificamos el nombre de Dios, así como nos estamos reuniendo a través de estos medios o en el internet, de la manera en que nuestra iglesia lo esté haciendo. Alabamos el nombre de Dios, venimos a su presencia, le damos gracias por su misericordia, por su fidelidad, por una semana más que terminó, por otra semana que estamos iniciando. Dios sigue siendo fiel para con nosotros. Pase lo que pase, Él no cambiará y sus promesas absolutamente todas se han de cumplir. Así es que seguimos adelante, alabamos el nombre de Dios y venimos también a escuchar de su palabra, que Él hable a nuestros corazones, que se comunique con nosotros, que hable con aquellos que están alejados de Dios, que no conocen de Dios, que tienen verdaderamente la necesidad de conocer y de acercarse a nuestro Salvador. Pero sea bienvenido, Dios le bendiga, saludos a sus familias, tenga su Biblia preparada en mano. Vamos a compartir en este día la parábola del Hijo Pródigo, ya que en la semana estuvimos basando nuestra oración en parábolas, vamos a estar así por algunos días, pues queremos compartir en este día domingo una parábola, la del Hijo Pródigo. Queremos que Dios hable a tu corazón. Pero ten tu Biblia en la mano, ve checando, ve leyendo, ve revisando tu Biblia, que todo lo que compartimos está basado en la palabra de Dios. Y te invitamos siempre, envía tus comentarios, son bienvenidos, envía tus saludos, son siempre bienvenidos, envía tus peticiones de oración, queremos interceder por ti. Y gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Dios te bendiga, Dios derrame bendiciones sobre todos ustedes, sobre toda su familia, donde quiera que estés, sea bienvenido. Compartamos la palabra de Dios en este día del Señor, día domingo. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 24. Si nos da tiempo, terminamos viendo al segundo de los hijos de esta parábola. Pero lo más importante, nos vamos a concentrar en el versículo del versículo 11 al versículo 24. Evangelio de Lucas. Dice así la palabra de Dios. Parábola del Hijo Pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Estamos Lucas 15, versículo 11. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ir parte por parte, vamos a ir prácticamente sección por sección o versículo por versículo, dependiendo cuál sea el caso, pero queremos que pongas atención, queremos que te identifiques con la parábola. Recuerda que es una historia en la cual el Señor
a través de la parábola, a través de la escritura, nos quiere dar una enseñanza espiritual, una enseñanza que llegue a nuestra vida, una enseñanza que podamos recordar, una enseñanza que aprendamos, la apreciemos y la podamos practicar y vivir en nuestra forma personal, en nuestra vida personal. Y queremos que le pongas atención, queremos que te identifiques con lo que estamos leyendo aquí y vamos a encontrarle bastante enseñanza. No solamente esto es acerca del Hijo, esto es más acerca del Padre, que es el que se menciona más veces. Es el Padre, es la bendición del Padre, la misericordia del Padre, es el amor del Padre, es la manera en que Dios nos trata a nosotros. Pero vamos por partes. Número 1, versículo 11 dice así: un hombre tenía 2 hijos. Ahora, ¿a quién representa a ese hombre? Ese hombre que dice aquí en la parábola, en esta enseñanza, representa a Dios. ¿Por qué? Porque después va hablando de que es el padre, ¿verdad? Este hombre es el padre de esos 2 hijos. Entonces representa a Dios, representa a nuestro Padre Celestial. Y es importante que lo veamos de esa manera conforme vayamos viendo la parábola. Cuando se refiere al Padre, nos identificamos con Dios, nos identificamos con el Padre Celestial. Él es y dice, tenía 2 hijos. Esos 2 hijos nos representa a nosotros, a todos y cada uno de nosotros. Quien quiera de ustedes que esté escuchando esta palabra, esté escuchando este mensaje, que lea la parábola del hijo pródigo, que la haya escuchado en alguna otra oportunidad o que en el futuro la vayas a escuchar, cuando se refiere a los 2 hijos, se está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de todos nosotros. El hombre representa a Dios, el Padre Celestial, los hijos nos representa a nosotros. Versículo 12 así: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Queremos ver 2 cosas aquí, digamos que un aspecto positivo y un aspecto negativo de la petición de este muchacho que está haciendo aquí. El menor le llegó directamente y le dijo: Padre. Una de las cosas importantes que estamos hablando es que ese hombre representa a Dios. Y una de las cosas que es importante para nosotros es saber la confianza que nosotros tenemos para poder llegar a la presencia de Dios, la libertad que tenemos para poder llegar a la presencia de Dios, el acceso que tenemos para llegar hasta la presencia de Dios. Todo esto gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, que abrió el camino para que tú y yo pudiéramos llegar a través de Él hasta la presencia de Dios y decirle: Padre. Esa es la bendición de nosotros los hijos de Dios, que con la mayor confianza del mundo podemos dirigirnos al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, le podemos decir: Padre. Lo mismo que tus hijos pueden hablar contigo con toda confianza, no deben de tener miedo, no deben de tener temor, pueden exponer absolutamente todo delante de ti porque tú eres su Padre. No le van a pedir al vecino, no le van a pedir a la vecina, no tienen por qué ir a pedirle al tío o la abuelita, tendrían que tener la confianza de llegar directamente ¿a quién? Hasta el Padre. Y para nosotros en el aspecto espiritual, eso es lo que podemos ver aquí, que este joven pudo decirle: Padre, con toda la confianza del mundo, con toda la tranquilidad del mundo, y su padre le iba a atender y podemos ver que le atendió y podemos ver que le escuchó. Y eso es importante para nosotros, nos debe dar la confianza de que en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora y gracias al sacrificio de Jesucristo hemos sido adoptados y ahora tenemos ese acceso hasta la presencia de Dios y podemos llegar ante Él y decirle: Padre, y podemos hablar y podemos exponer nuestras cargas y nuestros problemas y nuestras peticiones con toda la libertad del mundo. Y es importante eso para ti y para mí, no tener temor. No es como otros dioses o líderes que tienen miedo y no puedes llegar y no puedes hablarle y no puedes mirarlo. Recuerda que lo único que impide que yo llegue a la presencia de Dios y que me comunique con Él y que Él escuche mi oración y mis peticiones es el pecado. Pero de otra manera, nosotros tenemos total libertad de poder llegar hasta el trono de la gracia a través de Jesucristo y poder comunicarnos con el Padre Celestial. Ahora, de ninguna manera eso quiere decir que debo de ser irrespetuoso. De ninguna manera debe decir que voy a ser irreverente. Tengo esa libertad. No necesito de nadie. No necesito intermediario para llegar a Dios. No tengo que pedirle a nadie. No tengo que pedirle. Claro, hacemos oración de intercesión. Yo te pido, envíame tus oraciones. Voy a interceder por ti. Porque voy a apoyar tu oración. Pero eso no quiere decir que Dios me va a escuchar solamente a ti y no te va a escuchar. Eso no quiere decir que tú me necesitas a mí. En realidad no me necesitas.
Tú puedes directamente y libremente llegar a Dios y pedirle a Dios sin la necesidad de ningún intermediario. Tenemos a Jesucristo que intercede, tenemos el Espíritu Santo que intercede y tú tienes la libertad de llegar con toda la confianza hasta Dios. Pero repetimos, eso no te da derecho a faltar al respeto y ser irreverente de la manera que nosotros le hablamos a Dios. Y de ninguna manera, vemos aquí, tenemos el derecho de exigir. Este joven llegó exigiendo y le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Está exigiendo algo ya el hijo. ¿Y quién nos ha dicho que nosotros, ahora, una cosa es que yo tenga la confianza con Dios, porque la tengo y la libertad y el respeto, pero otra que yo le pida a Dios y que le exija a Dios que me dé lo que me corresponde? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que a ti te corresponde o a mí me corresponde? ¿Qué es lo que yo podría decirle a Dios? Dame esto porque es lo que me corresponde. ¿Qué es lo que yo he hecho para decirle a Dios que algo me corresponde, que algo ya es mío? Yo no tengo ninguna autoridad para poderle exigir a Dios absolutamente nada. Nada de lo que tengo lo he ganado por mí mismo. Todo lo que tengo y todo lo que disfruto es gracias a ¿quién? Al Padre Celestial. Nosotros ofrendamos y nosotros damos de lo que Él ya me ha dado a mí. La gente tiene problema de donar, la gente tiene problema de dar ofrendas, de dar dinero a la obra misionera, a la iglesia, a alguien, pensando que es mío, yo lo he ganado, yo lo he trabajado. Mentira, Dios te lo ha dado, Dios te da la vida, Dios te da el aire, Dios te da las capacidades, Dios te da el talento, Dios deja salir el sol, Dios envía la lluvia para que haya fruto en la tierra y tú te alimentes. Todo es de Dios, toda buena dádiva, dice la Escritura, y todo don perfecto proviene ¿de quién? Del Padre de las luces. Absolutamente todo es de Él. Todo lo que tienes y todo lo que disfrutas es gracias a Él. Él te ha dado la vida y te ha dado la capacidad para poder trabajar y comprar cosas, pero le pertenecen a Él. Él te lo ha dado. Ahora, ¿cómo yo le puedo llegar a exigir a Dios y decirle, dame lo que me corresponde? Absolutamente nada es tuyo, no puedes exigirle a Dios. Si Él quiere te bendice, si Él quiere te responde, si Él quiere te da. Absolutamente todo se mueve de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Pero no podemos exigirle, no hay nada que te corresponde. Este hijo le está pidiendo algo al padre que él no lo había ganado, le está pidiendo la herencia antes de que el padre se muriera. Algunos ya están esperando que su padre se muera para cobrar la herencia, para ver cuánto voy a recibir, para ver cuánto me corresponde. La casa de tu padre es de tu padre, no es tuya, no hiciste nada por ganarla, por construirla, es de Él. Y así es con Dios, todo es de Él. Ahora no le puedo pedir al dueño de todo que me dé algo que a mí me corresponde. Aquí el padre de familia, este hombre, él había ganado todo, todo era suyo. ¿Cómo le exigía el hijo? Dame lo que me corresponde, dame mi herencia antes de que te mueras, ya lo quiero ahorita. Su amor, por su gracia y por su misericordia, es que tenemos y disfrutamos todo lo que tenemos. Y eso debería de ser suficiente. Tu gracia, Dios mío, debería de ser suficiente. ¿Por qué no le pedimos así? Señor, dame más de tu gracia, dame más de tu poder, dame más de tu misericordia, dame más de tu espíritu, dame más de tu santidad. Generalmente le vamos a pedir lo que me corresponde. Próximo domingo vamos a predicar acerca de las bendiciones espirituales, si Dios nos permite la vida, para que veas qué es la bendición espiritual que hemos recibido en Cristo Jesús. Todo lo que hemos recibido espiritualmente hablando a través de Cristo Jesús. En el libro de los Efesios nos habla de eso. Pero en este caso, ¿cómo vamos a exigir por algo que no es mío? Todo es del Padre. Mas sin embargo, dice el versículo, ¿sí?, que le exigió todo lo que le correspondía. Y dice, ¿y el Padre qué hizo? Le repartió los bienes. Cuando es su voluntad, Él te lo va a dar. Él sabe mejor que tú qué es lo que vas a hacer y qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Él ya decide, si es de acuerdo a su voluntad, qué es lo que te da y qué es lo que no te da. En este caso, el Padre escuchó y dijo, ¿eso es lo que quieres? Aquí está tu parte que te corresponde. Y le repartió los bienes a los dos. El otro hijo no estaba pidiendo nada, pero dice, les repartió sus bienes.
Y continúa la historia, ¿verdad? Ve poniendo atención, ve encontrando toda esta enseñanza de la que te estamos hablando, el acceso, libertad que tenemos a Dios, pero de ninguna manera exigimos algo que no nos corresponde. Señor, si es tu voluntad, si es tu amor, si es tu misericordia, dame esto, ayúdame con esto, pero que sea tu voluntad, no lo que yo quiera. Nada es tuyo, nada es mío. Todo es de Dios, absolutamente. No tenemos derecho a exigirle a Dios ni decirle que hay algo que te corresponde. ¿Qué has hecho? Nada. Todo ha sido hecho por Dios y el sacrificio más grande es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí está hecho absolutamente todo y nosotros nunca seremos capaces de hacer nada por Dios que valga como ese sacrificio. Nunca podrás hacer nada. Continúa la historia, versículo 13, y dice así: no muchos días después, fíjate muy bien, no muchos días después de que ya recibió los bienes, dice después, juntándolo todo, el hijo menor preparó sus cosas, preparó el dinero, preparó su ropa, preparó su maleta y dijo, me voy. Se fue lejos a una provincia apartada y ahí ¿qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero fíjate muy bien qué es lo interesante. El hijo le exigió los bienes. Dios le dijo, toma. El padre dijo, toma, aquí está lo que te corresponde. Aquí está todo el dinero que quieres. Lo juntó todo, se organizó, se preparó, hizo su maleta y dice, se fue lejos a un lugar apartado. ¿Qué es lo que sucede aquí de este hijo? Ya no quería la autoridad del padre, quería hacer su propia vida. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado eso en el aspecto así familiar o personal? Que el hijo no le gusta vivir bajo la autoridad de los padres, bajo las reglas de los padres, bajo los horarios de los padres. Tienes que estudiar o tienes que trabajar, entras a esta hora, sales a esta hora, aquí la casa la respetas, aquí seas... Y llega el momento en que los hijos no quieren escuchar. ¿Y qué es lo que andan buscando? La manera de irse. Me quiero ir porque quiero vivir solo, quiero hacer mi propia vida. No quiero que nadie me mande, no quiero que nadie me obligue, no quiero que nadie me ponga reglas, no quiero que nadie me dé mandamientos, no quiero que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. Y exactamente eso es lo que está haciendo este muchacho. Y lo mismo representa a nosotros con Dios. Me quiero ir apartado de Dios, me quiero ir lejos de Dios. Y qué equivocados estamos, porque nunca te podrás ir a un lugar donde Dios no esté. Porque dice, se fue lejos y apartado. Quiero irme apartado de Dios, quiero lo mismo y quiero vivir lejos, que nadie me vea. Por eso me cambié de país, por eso me he venido a vivir a un lugar donde nadie me conoce. Donde absolutamente nadie sabe de mí. Qué equivocados somos, qué ingenuos somos, porque aquí está Dios. Y donde quiera que vaya, lo compartimos en el libro de los Proverbios. Hace unas semanas atrás, en el capítulo 15, hablamos de los atributos de Dios, de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Es decir, Él sabe todo y está en todo lugar. Y vimos un versículo que decía que los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a buenos y malos. Lo vimos hace unas 2 semanas atrás. Hablamos, ¿verdad?, del Salmo 139, donde dice la palabra de Dios, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde te puedes ir? Y este muchacho dijo, me voy lejos, donde mi padre y mi familia y nadie me pueda ver. Y queremos vivir así, alejados de Dios. No queremos la autoridad, no queremos someternos a la autoridad del Padre y prefiero vivir mi vida yo solo. ¿Sí? Es esa la razón por la que mucha gente le gusta tener solamente su religión y su tradición, porque no quiero vivir bajo la autoridad. A nosotros nos gusta Dios como Padre, nos gusta como el Padre celestial, como el Padre de misericordia, como el Padre de las bondades, como el Padre que se hace cargo de suplir mis necesidades, de darme todo lo que necesito, que no falte el pan, que no falte el abrigo, que no falte el dinero, que no falte el techo, que no falte el abrigo, que me dé mis lujos. Ese es el Dios que me gusta, que me ayude y me dé soluciones, que sane a mis hijos, que proteja a mi familia, todo lo que le pedimos todos los días a Dios y que recibimos gracias a su misericordia. Ese es el Dios que nos gusta. Pero en el momento que encontramos que la palabra dice que Él es el Señor, ya no nos gustó, porque eso demanda y eso exige vivir bajo la autoridad de Dios, bajo el señorío de Dios, bajo la autoridad de su palabra, bajo sus mandamientos, bajo sus reglas, y no nos gusta.
Nos gusta hacer lo que querramos, queremos lo mejor de dos mundos, queremos la bendición de Dios y vivir mi vida aparte. No quiero someterme al señorío de Jesucristo, al señorío de Dios. Esa parte de Dios no nos gusta y por eso me voy lejos. No quiero reglas, no quiero mandamientos, no me gusta esa parte. A nadie. Por eso este muchacho agarró todo lo suyo, juntó todo lo suyo, hizo su maleta y dejó la casa. Y así queremos nosotros vivir alejados de Dios. Quiero mi religión, quiero mi tradición, donde nadie me juzga, donde nadie me critica, donde no hay mandamientos, donde me dejan vivir la manera que yo quiera y poder hacer absolutamente todo lo que quiera. Al fin ya soy parte de la religión, donde no me hablan de la palabra, donde no me hablan de mandamientos, de donde me hablan de la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que Dios espera que cambie de mi vida. No me hablan absolutamente y eso me gusta porque no quiero autoridad. Ahí estoy a gusto cuando ya me hablan autoridad, cuando ya me hablan someterme a la autoridad de Dios, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a los estatutos de Dios. No me gusta. Prefiero irme lejos, prefiero estar apartadito. Apartado estoy mejor. Yo creo en Dios, pero no creo en su palabra y no me someto a su señorío. Y así es este muchacho, se fue lejos, lejos del Padre, dejó la familia. ¿Recuerdas en el libro, en el Antiguo Testamento, en la historia de Jonás? Jonás era un profeta y Dios lo iba a mandar, lo mandó y le dijo, quiero que lleves este mensaje a la ciudad de Nínive. Y Jonás no quiso ir. Y dice que él se fue a otra ciudad que se llamaba Tarsis. Y dice, se fue totalmente al lado contrario, huyendo de la presencia de Dios. Y pensaba él que se iba a huir, iba a esconderse de Dios como Adán y Eva. ¿Recuerdas la historia que también vimos hace unas semanas atrás? Que después de que desobedecieron, se quisieron esconder de Dios entre las plantas, entre los árboles, en el huerto. Ingenuos. No te puedes ir a ningún lado donde Dios no te vea, donde Dios no te alcance. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia, Dios? Donde quiera que esté, a lo alto, a lo bajo, en medio, ahí está Dios. No va a haber nunca algún lugar donde te escondas y va a llegar el momento en que te vas a presentar ante Él y le vas a tener que rendir cuentas a Él. Y no solamente se quiso ir lejos, ¿verdad? A una provincia apartada y lejos. Dice que ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició todo lo que Dios le había dado. Tuvo la oportunidad de estar a solas. Tenía dinero, tenía bienes, tenía la posesión. El pecado te arruina. El pecado te va a acabar. Tarde o temprano te arruina. Y eso es lo que encontramos aquí, tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias de nuestras decisiones. Tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias de estar separado de Dios, de estar alejado de Dios, de no querer tener una relación con Dios, de no vivir bajo su autoridad. Tarde o temprano vas a pagar la consecuencia. Mientras tienes y disfrutas, estás feliz, pero tarde o temprano se paga la consecuencia. Mientras tienes y disfrutas y haces absolutamente todo lo que a mí me gusta, no me acuerdo que hay un Dios, aunque me esté viendo, no me acuerdo que hay un Dios, no me acuerdo que hay palabra. Ahorita es el momento de gozar, estoy joven, no necesito de Dios, quiero disfrutar, quiero gastar, estoy trabajando, mi padre me dejó una herencia, hay que aprovechar porque la vida es muy corta y tarde o temprano pagas la consecuencia. Queremos hacer absolutamente nada más lo que nos gusta y lo que nos satisface. Tenemos amistades y cuando tienes y puedes, lo que te van a sobrar son amistades, son amigos que van a estar contigo. En el momento, ya lo vamos a ver en la historia, en que ya no tengas, absolutamente todo el mundo te va a dejar. Esa es una regla de la vida. Tienes, están contigo, no tienes, te van a dejar para buscar al siguiente que puedan vivir de él. Y dice la Escritura, se fue lejos y desperdició absolutamente todo, lo perdió para vivir perdidamente, para disfrutar del pecado. Tarde o temprano te va a alcanzar, tarde o temprano enfrentas la consecuencia, tarde o temprano te va a ir mal por vivir esa vida en pecado, vivir perdidamente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente. Tarde o temprano te va a afectar, te va a alcanzar, tarde o temprano. 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó, ¿qué dice? A faltarle. Tarde o temprano te alcanza.
Vino la crisis. ¿Sí? Vino la crisis a la vida de esta persona y no estaba preparado. En la casa de su padre tenía todo. En la casa de su padre hay protección, hay bendición, hay seguridad. Está la familia, está la ayuda, está el apoyo. Pero fuera del Padre Celestial, fuera de Dios, no hay nada. Empezó a faltarle, no tenía cómo hacerle frente a la crisis. Vino una gran hambre en ese lugar. ¿Y comenzó a qué? A faltarle. Ya no tenía dinero, se lo había gastado en la vida que él se dio, en la vida que él disfrutó, en la decisión que él tomó. Pero no planificó, no pensó en el futuro. Así no sucede. Me alejo de Dios y pienso que todo va a estar bien. En el momento en que estoy disfrutando, como esta persona que vivía perdidamente, todo se veía muy bien. No había problema, comía bien, dormía bien, se gastaba el dinero en sus vicios, en su gusto, en toda la perdición, pero nunca pensó que tarde o temprano podía venir un problema y no preparó. Vino la crisis, no planificó, no pensó en el futuro, no fue responsable, desperdició absolutamente todo. Vino la crisis y no estaba preparado. Nos confiamos cuando tenemos, nos confiamos cuando nos estamos divirtiendo y nunca pensamos en posibles consecuencias de vivir separados de Dios, y comenzó a faltarle. Y debes de saber esto: con Dios nunca te va a faltar nada. Dios es fiel y con Él nunca nos va a faltar absolutamente nada. Con Dios, estando con Él, estando en su presencia, estando en su casa, nunca te va a faltar nada. Y a este muchacho se fue lejos y dice, vino el hambre en aquella ciudad y comenzó a faltarle. Nosotros decimos, en algunos lugares de México, empezó a apretarle el zapato. Empezó a sentir la verdad de que ya no había amigos, ya no había dinero para poder divertirme, ya la gente se empezaba a alejar, había crisis en ese lugar, la gente tuvo que ir a buscar trabajo para poder comer, él ya no tenía, ya no nos iba a dar, y empezó a faltarle. Versículo 15, qué tristeza. Versículo 15 dice así: y fue y se arrimó cuando ya le faltaba, había gastado absolutamente todo. El 14 dice, ¿verdad? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino el hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y en el 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos. 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué tristeza para este muchacho. Qué tristeza, después de haberlo tenido todo con el Padre, después de que el Padre le dio todo lo que él necesitaba y todo lo que él pidió, se fue a desperdiciarlo, se fue a malgastarlo, fue a vivir en perdición, absolutamente perdió todo, ya no tenía, vino la crisis y nadie le daba. No tenía absolutamente nada. Y qué triste la palabra, porque en México, no sé en otras ciudades, en otros países, se utiliza la misma expresión y la misma palabra, pero en el versículo 15, y qué triste, ¿verdad? Porque es una palabra fuerte, dice, y fue y se arrimó. En México se utiliza esta persona, es un arrimado. Es decir, es alguien que vive sin producir nada, vive en mi casa, le doy techo, le doy abrigo, le doy un cuarto, pero no produce nada, no trae nada a la casa. Simple y sencillamente está consumiendo lo que yo le doy, me llegó de ningún lugar y ahora aquí lo tengo y no me lo puedo quitar de encima. Vive arrimado, qué triste. Después de vivir en una casa donde tenía absolutamente todo, después de estar con Dios, de disfrutar la bendición de Dios, la presencia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, ahora está arrimado. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda, ¿para qué? Para apacentar puercos, cerdos, como le llames tú. Y sabes una cosa, y quería alimentarse de la comida y ni la comida de los cerdos le daban. Era una plantilla que le daban, una plantita que le daban a los cerdos, un tipo de alimento especial para los cerdos en esa época, y ni eso le daban. Ese quería comer, aunque sea eso, fuera su desayuno, su almuerzo, su cena, y ni eso tenía. Y ¿sabes qué era lo más humillante? No solamente que estaba arrimado, no tenía y no producía, sino que en ese tiempo, en ese momento, en esa cultura, en ese contexto, estar cerca de un cerdo era totalmente inmundo. El cerdo era un animal inmundo. No lo comían.
Era prohibido comer un cerdo, o sea, llegó y cayó a lo más humillante, a lo más bajo. Vete de Dios, no busques de Dios, sigue en tradiciones, sigue en religiones y algún día vamos a llegar a lo más bajo. Se arrimó a los cerdos y quería la comida de los cerdos y ni siquiera eso le daban. ¡Qué humillante! ¡Qué desesperación de llegar a lo más bajo! No tenía ya dinero, no tenía familia, no tenía comida, no tenía amigo. Y lo que estaba haciendo era cuidando cerdos y ni de la comida de ellos podía disfrutar. ¡Qué tristeza! Después de que llegó y le exigió al Padre y te presentas ante Dios y le exigimos y ahora está en la parte más baja, separados de Dios, nada podemos hacer, dice la Escritura. Versículo 17 al 19 dice así, y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Gracias a Dios que en un momento dado llega el Espíritu Santo de Dios, redarguye tu corazón, toca tu corazón. Te lo puedo hablar esto en experiencia personal. Cuando llega el momento en que no sabes qué hacer, el momento en que quizás has llegado al punto más bajo de tu vida y no sabes para dónde ir, no tienes dirección, no sabes cómo vivir, no sabes qué decisiones tomar, no sabes para dónde ir. Pero Dios te habla y en este caso ese Espíritu Santo tocó su corazón, volvió en sí, reaccionó, dice volviendo en sí. En un momento de reflexión, en un momento en que te das cuenta del gran error que cometiste, de la mala decisión que cometiste. Y eso es importante en nuestras vidas cuando podemos reconocer nuestros errores, nuestras malas decisiones que hemos hecho en el transcurso de nuestra vida. Por lo menos eso es importante, eso es de hombre. Cuando aceptamos nuestra culpa, aceptamos nuestro error, reconocemos y nos arrepentimos. Este muchacho reaccionó, volvió en sí, volviendo en sí, se dijo a sí mismo, los jornaleros en casa de mi padre están viviendo mejor que yo, en la casa de mi padre aquí hay abundancia, y donde él estaba, nada, había hambre, y no le daban ni el alimento de los cerdos, no tenía nada, y los sirvientes de su papá tenían abundancia de pan. En ese momento los sirvientes de su padre estaban disfrutando, estaban comiendo, estaban durmiendo tranquilamente y él en medio de los cerdos sin nada. Pero gracias que reaccionó, gracias que el Espíritu Santo toca en un momento dado nuestro corazón y podemos reaccionar. Hay un momento en nuestra vida en que podemos recapacitar, en que recapacitamos y nos damos cuenta cómo y cuánto necesitamos de la presencia de Dios, de la ayuda de Dios para nuestras vidas, que separados de Él no tenemos nada, que es mejor estar con Dios, que es mejor ir a buscar de Dios, acercarnos a Dios. No tradición, no religión, Dios, la relación con Dios. Recuérdate que hablamos directamente con el Padre sin necesidad de intermediarios. Volvió en sí. Estaba perdido, estaba sin esperanza ya, estaba sin futuro, estaba sin dirección y volvió en sí. Tienes dos opciones cuando llegas a ese momento, cuando llegamos a lo más bajo, a lo más humillante, a lo más vergonzoso. Tenemos dos opciones, cuando ya no tenemos futuro ni esperanza ni nada, dos opciones. Una, reaccionas como él, vuelves en sí, reaccionas y dices, ¿para dónde va mi vida? No estoy en nada. Te lo repito, experiencia personal. ¿Para dónde va mi vida? No estoy en nada. ¿Qué voy a hacer con el resto de los años que Dios me dé en esta vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer un arrimado? ¿Voy a estar viviendo entre los cerdos y comer del alimento de los cerdos? ¿Por orgullo, por no reconocer mi error, mi falta, las malas decisiones que he tomado? Esa es una de las opciones. Reaccionas y cambias o cambias de dirección. Te arrepientes y tomas una decisión. No, esto se detiene aquí y cambio y me voy a donde está Dios y busco de Dios y me acerco a Dios y reconozco que lo necesito. La otra acción, simple y sencillamente, me sigo hundiendo. Prefiero mi orgullo,
Prefiero el orgullo y que me quedo así. El orgullo, en lugar de tener que reconocer, prefiero quedarme entre los cerdos, prefiero quedarme así, que humillarme y reconocer que cometí un error. Por la vergüenza de tener que regresar a Dios o tener que regresar a mi familia y pedir perdón, prefiero quedarme así. Pues así te vas a quedar. Y nada va a cambiar hasta que tú reconozcas, hasta que nosotros nos arrepintamos. La palabra de Dios dice arrepentíos y convertíos. Tenemos que arrepentirse, es cambiar de dirección. Es decir, iba hacia el norte, me detengo y ahora voy hacia el sur porque me doy cuenta que iba en esa dirección equivocada, me paro, así como él volvió en sí y me voy en la otra dirección. Eso es arrepentirse. Y convertirse ya es cambiar, va a cambiar mi vida, va a transformarse mi vida a través de la ayuda de Dios. Así que arrepentíos y convertíos. Y este muchacho tomó la decisión correcta, doblegó su orgullo. Y te invitamos a ti que no sois, doblega tu orgullo, reconoce si has cometido el error, vuelve al Padre. Estás viviendo perdidamente, estás humillado, estás arrimado, te hace falta, no tienes comida y todo por el orgullo de no querer regresar y reconocer de la mala decisión que hemos tomado en nuestra vida. Dice así en el 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Una cosa importante aquí que debe de ser un énfasis y que le debes de poner atención es que el muchacho cuando reaccionó de absolutamente de todo, de que había vivido en perdición, reconoció que había pecado contra ¿quién? Contra el Padre, había pecado contra Dios y a él le iba a pedir perdón. A Dios antes que a nadie. Sin necesidad una vez más de intermediario, regreso a Dios, me presento a Dios, a Él le confieso mi maldad, a Él le confieso, Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios primeramente, y he pecado contra ti, Señor. Y número uno, tenemos que poner atención así, cuando yo me detengo y reacciono, a quien le tengo que pedir perdón es a Dios. Y yo le puedo pedir perdón a Dios directamente sin necesidad de nadie. Yo tengo la libertad de llegar a Él y decirle, soy pecador y necesito tu ayuda. Me arrepiento, ayúdame, recíbeme. Y continúa la historia para terminar. Dice, me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Poco de manipulación, ¿verdad? Para el Padre. Versículo 20, para terminar, dice la historia. Y levantándose el muchacho, una cosa es que tú lo pienses, otra cosa es que tú lo hagas. Muchas veces nos pasamos tiempo pensando, voy a cambiar, tengo que cambiar, tengo que mejorar. Eso no está bien, no voy a ningún lado, me estoy hundiendo y estoy pensando, pero no hago absolutamente nada. Solamente piensas y piensas, pero no hay acción. Y este muchacho, después de que pensó, después de que meditó, después que reconoció su error, después de que se arrepintió, después de que está reconociendo que ha pecado contra Dios y ya tomó la decisión, dice, levantándose, lo voy a hacer, no me voy a quedar con las ganas, voy a doblegar mi orgullo y voy a regresar con Dios y le voy a pedir perdón y le voy a decir, he pecado contra ti. Y levantándose vino a su padre. Se había ido lejos, recuérdalo. Se había ido lejos. Todavía tuvo el tiempo en el camino de ir regresando como para arrepentirse y decir, mejor no voy. Pero el muchacho tomó la decisión y eso es el consejo para ti. Anímate, busca al Padre, regresa al Padre. No te detengas a medio camino. Has tomado la decisión, búscalo, llega a Él. No te quedes en medio del camino a través de religiones, tradiciones o costumbres. No, llega directamente hasta el Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. Sí, tomó la decisión y dice la palabra que cuando ya venía el muchacho de lejos, el padre lo vio. Queremos imaginarnos, ¿verdad? Por la historia, que el padre salía, no estaba cerca de la casa. Recuérdate que se había ido lejos. Muy probablemente el padre salía constantemente a buscar a ver si el hijo regresaba.
se paraba a lo lejos, como cualquiera de nosotros como padre, cuando tu hijo sale y estás esperando que regrese y en la noche no duermes y no apagas la luz hasta que oyes que regrese, entonces apagas la luz y te duermes tranquilo porque tu hijo está en casa. Este hombre en la historia estaba esperando a su hijo a ver si algún día regresaba. Y el hombre iba y se paraba a lo lejos esperando a ver si veía a su hijo que venía. Y un día y otro día y otro día y otro día. ¿Por qué? Porque es el Padre, así es Dios, está esperando por ti. Está viendo ahorita, no ha consumido este mundo, Dios no lo ha consumido. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que Él está esperando más gente que venga al arrepentimiento, que lo conozca a Él, que acepte el mensaje de salvación, que seas parte del reino celestial. Por eso no ha consumido este mundo. Por su misericordia, porque está Él como este Padre esperando, un hijo más, alguien más que se arrepiente, alguien más que viene a mí, alguien más que viene a mi camino. Alguien más que es parte de mi reino, alguien más que ahora es parte de mi familia, que ahora es mi hijo. Y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. La misericordia de Dios fue movido a misericordia. Inmediatamente el perdón de Dios. Cuando tú vas al Padre, viene el perdón de Dios, viene la gracia de Dios, viene el amor de Dios. El Padre, dice la Escritura, dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El Padre al Hijo, no el Hijo al Padre. El Padre es el que salió y derramó su amor, derramó su misericordia, lo aceptó, lo recibió. Le dio un beso, lo abrazaba y lo llenaba de besos al muchacho y lo aceptó. Y en ningún momento en la historia vemos que le reclamó el Padre. ¿Por qué? Porque fue movido a misericordia y ese es Dios. Dios no se fija en cuál es tu maldad, cuál es tu pecado, qué es lo malo que has hecho. Dios te ve con ojos de misericordia y está esperando a que tú regreses al Padre, que vayas a Él, que lo busques. El Hijo le dijo: Padre, pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Nuevamente, ¿verdad? El Hijo reconociendo el pecado contra Dios y contra el Padre terrenal. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Fíjate muy bien, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. El Padre nunca le reclamó al Hijo, nunca lo criticó. Nunca le echó en cara la decisión que había tomado. Ese es Dios, por eso fue movido a misericordia. Vio al Hijo, lo recibió, lo besó, lo vistió, porque venía sucio, venía de trabajar entre los puercos, no tenía dinero, no tenía comida, no tenía ropa. Y el Padre inmediatamente lo vistió, vestido nuevo, calzado nuevo, y todo eso representa algo especial en la cultura: anillo, aceptación y el Hijo volviendo y dándole el nivel y la autoridad ante todo el mundo de que Él era un hijo, aún a pesar de que había perdido todo y que había vivido perdidamente. El Padre movido a misericordia, la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. Cuando venimos a Él decimos: Padre, pecado contra ti. Y lo vistió. Y así es lo que pasa a nosotros cuando venimos ante Dios y nos arrepentimos y lo recibimos en nuestro corazón, nos vuelve a vestir. Somos criatura nueva, nos cambia, nos transforma, nos da nueva vestimenta, nos da nuevo calzado, nueva ropa, pone anillo y dice: hagamos fiesta, vamos a matar el animal más gordo y vamos a hacer fiesta. La Escritura dice que cada vez que un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Dice el 24 y terminamos aquí: porque mi hijo muerto era. Ahora, ¿estaba muerto físicamente? No, estaba muerto espiritualmente. Recuérdalo, el pecado, dice la palabra de Dios, es muerte, separados de Dios. Cuando estaba viviendo en pecado, cuando estaba practicando el pecado, aunque él estaba disfrutando y gozando, estaba muerto para el Padre Celestial. Dice: mi hijo era muerto y ha revivido. Pasamos de muerte a vida cuando vamos a Dios. Pasamos de muerte a vida cuando aceptamos a su Hijo en nuestro corazón. Y hace fiesta en los cielos, mata el animal más gordo. Aquí está matando ese animal. Nosotros no matamos, Dios ya no mata a nadie, ningún animal gordo. El sacrificio de Jesucristo en la cruz, ese fue el sacrificio, su sangre está derramada. Esa es la fiesta. Eso es lo que nos deja entrar para que haya fiesta en la presencia de Dios. Eso es lo que nos reviste nuevamente cuando nos acercamos a Dios. Es la sangre, el sacrificio y el cuerpo de Cristo puesto en la cruz del Calvario.
Estaba mi hijo muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Estaba perdido. Así estás cuando estás lejos de Dios, cuando estás separado de Dios, estás muerto, estás perdido. Pero cuando vienes a Dios, hay fiesta. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos, hay gozo en las alturas. ¿Por qué? Porque estabas muerto y has revivido, porque estábamos perdidos y hemos sido hallados por la gracia, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Cuando venimos a través del perdón y le decimos, he pecado contra ti, Dios mío, y nos recibe y nos besa y nos viste y nos revive y nos reviste y somos una nueva criatura. Y todo esto gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Qué bonita historia, qué interesante historia, pero es una historia real. Ahorita en este momento hay alguien que nos está escuchando y hay alguien que tú conoces que está viviendo perdidamente, que necesita a Dios, está muerto ante la presencia de Dios porque no tiene a Dios en su corazón, porque no tiene a Jesucristo en su corazón y el Padre está en espera de que Él venga, que se arrepienta, que reconozca la necesidad de ese Dios, de ese Padre, de volver a la casa, de no irnos lejos, de estar en la casa tienes todo, separados de la casa pierdes todo. Regresas a la casa y Dios mueve a misericordia. Dios se mueve en misericordia, se mueve en su gracia, te recibe, te bendice, te sana, te perdona y lo más importante, te salva. La historia tiene consecuencia eterna. Es acerca del Padre, es acerca del amor, de la misericordia del Padre, del sacrificio del Padre dejando todo por el Hijo. De eso se trata la historia. Y te la presentamos a ti. Y es tu decisión. Tienes dos opciones. O reaccionas, te levantas como el Hijo y vas al Padre, o te sigues hundiendo lejos del Padre Celestial. Que Dios te bendiga. Medita en la historia. Vuélvela a leer. Quisiéramos seguir compartiendo y seguir leyendo más y más de la historia y seguir extendiéndonos. Pero lo dejamos a ti. Dos opciones. Ven al Padre o aléjate del Padre. Pero donde quiera que vaya su mirada, ahí está. Y tarde o temprano va a llegar a tu corazón esa necesidad de decir, quiero a Dios, necesito a Dios en mi vida. ¿Y sabes qué interesante es? Te está esperando. Y habrá fiesta en los cielos cuando te arrepientas y busques de Dios y regreses a Dios. El Señor te bendiga, medita, abre la Biblia, vuelve a leer la historia. Léela con calma nuevamente. Que Dios te bendiga y que Dios llegue a tu corazón, toque tu corazón y regresa a la casa del Padre. Padre Celestial, te damos las gracias en este momento. Te damos las gracias por tu bondad, tu misericordia, por tu palabra y te damos las gracias por tu amor. Porque aún a pesar nosotros de ser pecadores, de ser malos, de ser malagradecidos, tú te mueves en misericordia, Dios. Nos das conforme a tu misericordia, no conforme a nuestra maldad, Señor. Y por ello te glorificamos y te bendecimos, Señor. Y te ruego en esta hora por una persona que esté escuchando esta palabra, que esté alejada de ti, que esté viviendo perdidamente, que esté muerta en delitos y en pecados, Señor, que esté perdida, como dice tu palabra, que toque su corazón a través del poder del Espíritu Santo y que sepa que tú lo estás esperando y que tú no rechazas a nadie que te busca y que tú nunca nos vas a recordar nuestro pecado, Señor. Te ruego por esa persona que pueda oír esta palabra, toca su corazón y que sepa que en ti hay perdón y que hay misericordia y que vaya a ti porque tú le esperas. Bendícenos, Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por ser nuestro Padre Celestial y gracias por la libertad que tenemos de llegar hasta tu santa presencia, Señor, y decirte, Padre, Padre bueno, y esperar tus misericordias, Señor, que nos mantengamos aquí siempre, porque eso es lo mejor para nuestras vidas. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos a ti, te damos gracias. Amén y amén. Muchísimas gracias, Dios lo bendiga, gracias por estar con nosotros, esperamos que esta palabra sea de bendición a tu corazón y te esperamos también los días miércoles, continuamos el libro de Proverbios. Gracias, bendiciones para ti, bendiciones para toda tu familia, Dios le bendiga donde quiera que esté, gracias.